Y ahí alguien me validó. Vamos a ver quién es. Don Te Rolling, escucho. gracias. Ronnie también y Byro. Gracias a los tres. Como les mencionaba, ¿verdad? Esta es una iniciativa pues que nosotros iniciamos buscando pues básicamente compartir el conocimiento con ustedes. El día de hoy nos va a estar acompañando Pablo Castañeda y el tema va a ser NSX, ¿verdad? Es básicamente cuál es la solución para virtualización de redes con la que cuenta VMware. Pero primero, como pues todas las semanas, les voy a contar un poco de quiénes somos en Martinexa. Ya tenemos clientes en toda Centroamérica que confían en nosotros. Contamos más de 30 años en el mercado. Martinexa empezó vendiendo computadoras personales, nada siempre pues, dentro del ámbito de la tecnología. Pero hace más de 17 años que nos dedicamos a lo que hacemos hoy en día, que son pues, soluciones para centros de datos. Ahora contamos con diferentes pues, perfiles de clientes, bancos, entidades públicas, empresas de telecomunicaciones, de retail, pues, bufetes de abogados, etcétera, etcétera. Contamos con oficinas físicas en toda Centroamérica, ¿verdad? Nosotros iniciamos en Guatemala, esa fue la primera operación que teníamos. Luego nos expandimos a El Salvador, después Costa Rica, eh, como número 4 Honduras y por último a Panamá. En cada una de las operaciones contamos con, pues obviamente, la fuerza comercial, ¿verdad? Que son las personas que normalmente los visitan, pero también con un equipo de ingeniería e implementación que nos apoya pues, a nivel local. Y, contando todas nuestras operaciones, tenemos 22 ingenieros certificados, ¿verdad? Un dato curioso, hemos invertido alrededor de $350,000 en los últimos 5 años en temas de capacitación. Nosotros creemos que pues, proveerles un servicio de calidad a nuestros clientes y mantener a la fuerza pues, de ingeniería actualizada es de uno de nuestros pilares más importantes y por eso pues invertimos en el tema. ¿Quiénes son nuestros partners a nivel de tecnología? Pues tenemos en el área, por así decirlo, de data center tradicional y temas de software, a Dell EMC, a Cisco, ¿verdad? En virtualización a VMware y en temas de data lakes o repositorios de datos para bases de datos no estructuradas, ¿verdad? Con Cloudera. Cloudera adquirió Hortonworks, así que solo contamos ahora pues con Cloudera. Y el día de hoy, como les decía, pues vamos a ver una de las soluciones que trae VMware en cuanto al tema de virtualización de redes. Luego, ¿cuáles son pues, nuestras líneas de negocios principales? ¿Verdad? Dentro del negocio tradicional, storage, backup, servidores. En temas ya pues, de analytics, ¿verdad? También podemos ofrecer una solución en la nube. En lo de analytics tenemos dos divisiones. Una que es la parte que acabamos de ver con Cloudera, en temas de, por así decirlo, arquitectura para repositorios de datos, y la otra parte es en donde nosotros hacemos pues distintos modelos predictivos para resolver problemas del negocio. ¿Verdad que podemos trabajar ahí? Temas de predicción de fraude, predicción pues también de ingresos, por así decirlo, como predicción de la demanda, entre otras cosas, ¿verdad? Al final, pues ahí lo que nosotros hacemos es identificar cuál es la necesidad del cliente y aplicar modelos matemáticos y estadísticos y programación para poder resolverla. Luego, tenemos a alguien que nos falta, ¿verdad? Aquí normalmente va la persona que ganó la gift card de la semana pasada, pero Carrera 110 nunca nos dijo quién era, así que si está conectado, por favor avísenos por el chat para entregarle su gift card, y si no, pues me la voy a quedar. Llegamos entonces a la parte que a todos les gusta, que es el tema del gift card, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Otra vez para recordarles. Utilizamos la página que se llama Kahoot. Vamos a ingresar a kahoot.it con un pin que nos va a dar el juego en mi pantalla y gana la persona que responda correctamente en el menor tiempo posible. Todas las preguntas y las respuestas van a estar en mi pantalla y lo que tienen que hacer es seleccionar desde su celular
Es la respuesta correcta. El PIN ya lo tienen en pantalla, así que solo es de ingresar a kahoot.it e ingresar el PIN. Vamos a darle un segundo ahí a la gente que se está conectando. Recuerden kahoot.it y el pin del juego es el que ven en pantalla. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas. César va ganando. Segundo lugar, Dani. Tercer lugar, GJLD. Respuesta correcta, PowerEdge R940, que es la solución pues más grande, digamos así, de servidores que tiene el Dani en primer lugar, yo voy en segundo. Ya no voy a seguir jugando porque si no les voy a ganar. Respuesta correcta, iDRAC 9. César on fire. Dani segundo lugar, Roberto tercer lugar. Y la última pregunta. La respuesta correcta son la base de la pirámide de IT Transformation. Y el ganador es Dani. Dani, si nos haces favor de escribirnos por el chat para darte tu gift card. Pablo, si puedes compartir tu pantalla, así te presento. Pablo. ¿Qué tal, Jorge? Hola, señor. ¿Me haces ¿Me favor de escuchas? compartir tu pantalla? Claro que sí, dame un segundo. Y así te doy una presentada. Dame un segundo.
Solo voy a desconectar otra pantalla que tengo. Dame un segundo. Dale. Ya veo tu pantalla. Solo que veo como que tenés un escritorio aparte, ¿verdad? Ahí está. Sí, Ahora ya veo la presentación. excelente. Entonces, ¿quién es Pablo Castañados? Pablo es un ingeniero en sistemas con más de 15 años de experiencia en plataformas virtuales, ¿verdad? Pablo ha hecho pues instalaciones de temas de VMware en toda Centroamérica, también pues dentro del área de Caribe, en algún momento de su vida fue partner de implementación de Dell EMC para temas de virtualización de VMware. Cuenta con amplia experiencia pues en todos los productos de la amplia gama que tiene VMware ahora. Y pues obviamente temas de Software Defined Data Center, ¿verdad? Que es como un término que se escucha mucho ahora, y pues temas también de cloud privada. Eh, si alguno de ustedes pues tiene alguna necesidad de ese tipo, con mucho gusto se contactan con nuestros vendedores y Pablo es la persona que nos está apoyando a liderar pues toda la parte tanto digamos comercial y también pues tiene la responsabilidad como de sobrellevar el track de desarrollo de ingeniería. Es una de las cosas que nos apoya aquí en Martinex. Y no sé, pues no sé si quieres agregar algo ahí, Pablo. No, no, para nada. Agregar que te están escribiendo por el chat Ah, que sí, ya apareció apareció el Carrera ganador. 100 vos. Así es. Apareció. Se llama Diego Carrera. Ujú. Ahora no le vamos a dar su gift card. Así. No, hombre, Diego, entonces te voy a mandar tu gift card al correo. Entonces, sin más, dale, Pablo. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, Ah, perfecto. Dale, excelente. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por su participación, como decía Jorge. El día de hoy vamos a ver una introducción de lo que tenemos con NSX, que es el producto de virtualización de redes que tiene VMware. Solo por favor me confirman si ven el cambio del slide que acabo de hacer. sí, ahora ¿Sí? tenés un DDS ahí. Ok, perfecto. VMware en el 2012 eh, adquiere un producto llamado Nicira, y de ahí surge todo el tema de virtualización de networking. Un poco más adelante les voy a comentar de qué trata realmente de esa capa de virtualización que introduce VMware. Pero me voy a ir un poco a esta base. Eh, si alguien tiene alguna consulta al respecto, pues con mucho gusto, ya sea que lo expandamos por acá en la misma presentación o bien programamos una visita y nos reunimos para entender un poco más la plataforma que al día de hoy tienen y así también apoyarles en cómo podemos incorporar soluciones de networking virtual dentro de su infraestructura. La virtualización de redes con NSX es una capa que se sobrepone a la capa física de networking. Para irme un poco a esta base, quisiera que se fijaran de abajo hacia arriba en este slide, en donde lo que tenemos es una serie de hosts físicos, ¿sí? Donde vamos a instalar el famoso hipervisor vSphere. Por arriba tenemos también las tarjetas de red físicas, y por arriba de todo esto, pues ya tenemos una pequeña capa
virtual de los puertos, de los port groups y de los puertos virtuales que colocamos en los switches estándar. Asimismo, para que funcione toda la capa de virtualización de redes con NSX, es requerido contar con licenciamiento Enterprise Plus. Como un cliente la otra vez me decía, todos los slides de VMware siempre hablan de la versión Enterprise Plus. Y es cierto, sí, casi todas las presentaciones hablan de las versiones más altas que tiene VMware, pero también vale la pena que sepan que existen diferentes versiones de NSX, depende de las necesidades que podamos tener. Y para eso, pues, nos toca revisar la necesidad de ustedes, tener una reunión, ahí sí sería más uno a uno, y así poder apoyarles y ser consultivos en el tipo de licenciamiento que puede cumplir con sus necesidades, ¿no? En este slide, lo que tenemos por arriba es una capa de un switch distribuido, que a diferencia de un switch estándar, son switches que, como su nombre lo dice, se distribuyen de forma lógica, virtual, entre todos los hosts que tengamos en cierto clúster de nuestra plataforma virtual. Dentro de este switch, que yo siempre se lo pongo a los clientes que nunca han tenido experiencia con esto, es como un switch top of the rack a nivel físico, ¿no? En lugar de tener switches pequeñitos para hacer la interconexión hacia arriba, pues tenemos un top of the rack donde podemos conectar todos los servidores. Pues un switch distribuido es esa capa virtual que funciona como un top of the rack donde podemos hacer diversas configuraciones, crear diferentes grupos de puertos para diferentes usos. Por ejemplo, como aparece en el slide, vMotion, ese es uno de los port groups típicos. Y asimismo la capa de management, la capa de producción, las diferentes VLANs. Vamos a ir creando todas las reglas incluso en esa capa de switch distribuido con el fin de facilitar el movimiento de las máquinas, el movimiento de las políticas de las máquinas para una plataforma virtual. Dicho esto, NSX, siendo el producto de virtualización de redes de VMware, cuenta con estos componentes que podemos colocar en esa capa virtual, ¿sí? O sea, tenemos switches lógicos que pueden ser distribuidos. Asimismo, tenemos toda la capa de routing para manejo de capa 3. Tenemos balanceadores de cargas. Este tercero es bastante interesante porque fue y ha sido una de las puntas de lanza de VMware porque costo-beneficio es un balanceador de cargas muy bueno. Y recordemos que como lo que se balancean regularmente son una capa web de aplicaciones, entonces estamos hablando de HTTP o HTTPS, y entonces este balanceador es capaz de trabajar con ambientes físicos, porque lo que mandamos es un paquete HTTP y él se encarga de balancearlo y nos lo devuelve a una capa física. La forma en que lo devuelve a una capa física justamente es por el cuarto componente por ahí que aparece, que al final es un edge. Es una conectividad que existe entre esta capa de virtualización de red hacia el mundo físico. Entonces, por eso les decía, este balanceador es una de las puntas de lanza porque compite muy, muy bien contra soluciones como F5 o Netscaler, por ejemplo, a nivel físico e incluso a nivel virtual. Bueno, por otro lado, tenemos una capa que está bastante bien definida en este slide porque es una capa de seguridad interesante, donde tenemos firewalls virtuales, la capacidad de crear VPNs, una capa de seguridad de datos y, sin duda, una capa de monitoreo para ver qué está sucediendo en el tráfico este-oeste, que vamos a hablar de eso un poco más adelante.
eh, dentro de la plataforma virtual. La cosa se empieza a poner interesante. Déjenme pasar, voy a abrir otro slide. Déjenme, voy a pasar por acá. Ok, antes de pasar a esa parte de routing, vamos a ver, al día de hoy, no nos queda más que empezar a hablar de los data centers definidos por software, en donde la próxima semana creo que tenemos una charla al respecto de vCloud Foundation, que se basa, y la idea es que los clientes empiecen a migrar sus plataformas a una infraestructura, a un data center definido por software, en donde sin duda alguna una de las capas está en la virtualización de redes. Así pues, solo para ponernos en contexto, existe una capa de red física tradicional, que es lo que te contamos muchas veces dentro de nuestro data center, y a eso agregamos únicamente el set de servidores, los interconectamos y listo. Si a esto le agregamos virtualización, pues tenemos host con una capa de un hipervisor y una serie de switches estándar o distribuidos, que como les comentaba, se requiere de los switches distribuidos para la virtualización de redes con NSX. Luego, ya para hablar de NSX, no es más que esa capa que se sobrepone, es como un hipervisor de red realmente, así como existe el hipervisor de cómputo, que conocemos ya muy bien, pues existe esta capa que al final de cuentas se sobrepone de forma lógica, virtual, sobre todo este set de servidores y toma control de todas las políticas que podamos colocar de red sobre switches, routers, por ejemplo, y dejamos una capa física ya solo como un backend IP. Si sobre esto colocamos nuestra plataforma, nuestras máquinas virtuales, esas máquinas virtuales van a tener, como les decía, todas las políticas de seguridad, incluyendo firewall, ojo con eso, que es una de las características muy importantes de NSX, y que van a quedar sobrepuestas en esta capa. Para verlo desde otra perspectiva y cómo funciona, pues bueno, tenemos entonces switches virtuales, routers, balanceadores de carga, firewalls, y hay un componente que se llama CMP, Cloud Management Platform, que es el que se comunica cuando una máquina virtual se crea. Entonces este se comunica con una serie de controladores, que es parte del backend de NSX, se comunica para generar todas las políticas y dejar todos los servicios de red en esta capa distribuida de switching. Así pues, una máquina cuando se crea y se mueve incluso entre diferentes hosts, esta máquina lleva consigo todas las políticas, incluyendo ACLs, QoS, reglas de firewall, temas de movilidad, todo va con la misma máquina, por lo que ya no requerimos que haya más información fluyendo hacia un firewall físico, por ejemplo. En este ejemplo que acabo de pasar, la comunicación que surge de una máquina hacia otra, independientemente si es entre una VLAN y otra, cuando pasa por el ambiente físico, ese ambiente físico no es más que una capa IP. ¿Sí? Tanto así que podemos estar trabajando sobre IPv6
aunque los switches físicos no lo soporten. Entonces, con eso les digo todo. O sea, con esa capa de virtualización existe una abstracción de los servicios de red y lo trasladamos por esa capa física que ya no hace mayor trabajo más que como verlo, como ver un switch tradicional sin mucha inteligencia, ¿no? Así pues, entonces configuramos nuestras capas completas. Cosa interesante que vamos a estar viendo la próxima semana, en que si se genera ya un workflow completo de una aplicación, contamos con una base de datos o con una serie de bases de datos en una VLAN. En otra VLAN tenemos toda la capa de aplicaciones, en otra toda la capa web. Estas tres están en segmentos totalmente aislados, y a nivel virtual terminamos llevando la comunicación de todas las capas. Mejoras que se obtienen. Esto es, a ver, a mí me interesa mucho este punto, pero es perceptible a nivel rendimiento cuando estamos hablando de muchas máquinas en un centro de datos. De lo contrario, cuesta verlo. Sin embargo, es importante la cantidad de saltos que puede dar un paquete para comunicarse entre una máquina y otra, o bien, si estamos hablando de movimiento de una máquina virtual entre servers físicos. Aquí el ejemplo, esto tal vez ya lo han visto varias veces también, porque, como les decía, desde el 2012, pues VMware viene con la virtualización de redes. Y en el ejemplo aquí del lado izquierdo, donde vemos tráfico este-oeste en una capa 3, que sucede en un mismo host, vean que sin NSX, pues definitivamente tenemos que subir hasta un Nexus 7000, que nos va a hacer el routing, que tiene los servicios de L3, para podernos llevar un paquete hacia otra máquina que está incluso dentro de un mismo host. Mientras que si tenemos la virtualización de redes y contamos con un router virtual dentro, que corre en el hipervisor, ¿sí? A nivel de hipervisor, la máquina no da ningún salto para llevar un paquete la red está tan definida a nivel de hipervisor que no hay ningún salto para mandar un paquete entre una máquina y otra en dos VLANs totalmente separadas. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de host a host. Si estamos hablando de host a host, pues sin NSX, de igual forma, contamos con 4 saltos para poder mandar un paquete entre dos VLANs. Mientras que con NSX tenemos únicamente 2 saltos sin necesidad de llevarlo a ese nivel físico, el paquete. Cuando hay firewall, pues bueno, aquí la cosa se pone un poco más interesante, porque las tareas de firewall empiezan a meter un poco más de delay, y hay un performance interesante que sí se puede ver afectado, que cuando usamos NSX, que también tenemos ese servicio de firewall incorporado en la capa virtual, no hay ningún salto que dar para que esa información fluya. En el caso de que tenemos un firewall y es de host a host, pues peor aún, ¿sí? O sea, sin NSX, pues estamos hablando de 6 saltos como mínimo dentro de nuestra infraestructura virtual para mandar ese paquete de máquina virtual a máquina virtual. Algo interesante que este diagrama nos trae es que con firewalls podemos crear lo que tal vez en muchas ocasiones han escuchado que se llama microsegmentación. Si ven la forma en que quitamos el tráfico, perdón, la forma en que le quitamos tareas al firewall físico, que podemos tener aquí en el slide en la parte derecha, le quitamos muchas tareas a ese firewall si incorporamos NSX dentro de nuestra plataforma. Entonces, por esto surge la microsegmentación. Tengo varios clientes que han querido implementar microsegmentación
y se nos ha complicado por la falta de conocimiento de sus propios servicios. Aunque no lo tengo dentro de la presentación, quiero comentarles que existe un producto muy importante para las implementaciones que se hacen de virtualización de redes, que se llama VRNI, Virtualized Network Insight. Esta es una herramienta que más que de monitoreo de toda la capa virtual y de todo el tráfico este-oeste que pueda estar ocurriendo dentro de nuestro centro de datos, es una herramienta que nos da información valiosísima tanto para auditorías como para la gente de seguridad. Nos da toda la información de comunicación entre máquinas de nuestro data center y nos ayuda a crear todas las reglas de firewall para que esta microsegmentación sea real. De lo contrario, para serles totalmente sincero, es una tarea titánica y es muy, muy difícil encontrar aquellos clientes que tienen un catálogo de servicios bien definido, en donde saben exactamente qué puerto, qué protocolo se está utilizando para la comunicación de sus máquinas virtuales para cada servicio. Esa microsegmentación, cada firewall de los que ustedes ven en el lado derecho, no es más que un firewall por servicio. Y esto es lo ideal, por servicio, y no hacerlo exactamente por máquina virtual, aunque se pueden tener sus excepciones, pero no se trata tampoco de cargar a la persona que está viendo la seguridad en un firewall hoy en día físico con una cantidad de reglas que se pueden volver ingobernables en un ambiente virtual. Lo que sí es muy cierto es que esta capa de seguridad adicional dentro de nuestra plataforma virtual es como el cerrar calles y se crean las famosas colonias, ¿no? O sea, yo creo que en toda Centroamérica tenemos esos casos donde vemos una serie de casas y empiezan a cerrar y empiezan a crear pequeñas colonias. Pues esas pequeñas colonias pueden ser nuestros servicios si hacemos la analogía, y la idea es crear ese firewall, esa garita en cada una de esas colonias para incrementar la seguridad del centro de datos. Esto es muy, es normal, porque también sabemos que la mayor cantidad de ataques que podemos tener en un centro de datos se dan a lo interno. Así es de que un firewall perimetral, que es lo que aparece del lado izquierdo en este slide, ya no es suficiente, ¿sí? Ya no nos protege como realmente necesitamos que nos proteja. Y ese firewall perimetral o un firewall interno incluso, ponerlo a hacer todas las tareas de microsegmentación también es ingobernable. Se puede, pero eso no he visto cliente que se ponga a hacer ese tipo de tareas, porque serían una serie de reglas incontables dentro de la configuración de su firewall. Cuando se crea la máquina virtual y se manda un paquete, si fuera un firewall interno incluso, vean que el tráfico tiene que fluir por toda nuestra red, salir, llegar al firewall y ser examinado el paquete para mandarse a donde se tengan que mandar, ¿sí? Ya sea regresarlo al mismo hipervisor o bien mandarlo a otro. Sin embargo, como hablábamos, la encapsulación de todos estos componentes de networking queda a nivel de hipervisor y se genera cuando se genera la máquina. O sea, la máquina se genera y se le crean de una vez todas las políticas de seguridad, todas las políticas de networking, todos los servicios de networking quedan con la máquina virtual. Entonces, cuando ese paquete se envía, es examinado inmediatamente por el firewall virtual que reside en el kernel, en el hipervisor que tenemos en el mismo host. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el rendimiento y la velocidad de comunicación se ven mejoradas. Bueno, cuando la máquina virtual se mueve, como bien decíamos,
todos sus servicios de red son movidos con ella y no es necesario hacer nada más. Se desaparece esa máquina virtual y todos sus servicios de red desaparecieron. Así es de simple como se ve en el slide. La gran diferencia, como dice esto, está en que los firewalls físicos sí tienen unas capacidades bastante altas, ¿sí? De 2 a 100 gigabits por segundo, mientras que un host anda en una capacidad de 20 gigabits por segundo, ¿sí? Entonces, es una capacidad diferente, sin embargo, observemos de que esto es manejado por host, mientras que un firewall físico, él tiene que recibir todas las peticiones que nosotros le mandemos a ese firewall. Así pues, 20 gigabits por segundo, aunque se ve poco por host, dependiendo de nuestra infraestructura, podemos con 5 hosts tener controlados esos 100 gigabits que no son utilizados, sin duda, nunca son topados a nivel de throughput, ¿sí? Bueno, voy a pasar al siguiente slide. No es este realmente. Esto es lo que les estaba comentando de los 20 gigabytes de firewall. Y voy pasando para acá. Algo interesante, fuera de ya la microsegmentación, que es uno de los casos de uso de mayor utilización para las plataformas virtuales de redes, están los routers y switches distribuidos. Uno de los casos de uso está justamente en cómo podemos pasar todo un tráfico de L2, ¿sí? De una capa 2, sobre L3 entre dos sites. Esto es bastante utilizado hoy en día y lo buscan muchos clientes porque aunque se puede hacer a nivel físico, que también no lo encontramos mucho en el mercado, al momento de adquirir NSX, pues la idea es sacarle provecho al máximo a la solución. Y entonces uno de sus casos de uso es este, en donde tenemos una capa de transporte de routing y sobre ella tenemos toda la parte de switching L2 para hacer esa comunicación entre dos sitios. Algo interesante, que muy pocos lo usan, pero también es bueno que lo sepan, es que es multi-vCenter. Siendo multi-vCenter, lo interesante de esto es de que no necesitamos algo más para interconectar, perdón, 3 centros de datos. Ojo, que pueden estar en un mismo site 2 y un tercero puede ser un sitio realmente alterno o de recuperación ante desastres. Así es de que esta es otra de las capacidades muy, muy fuertes, muy usadas para la parte de virtualización de redes, en donde lo que hacemos no es más que interconectarlos por una capa virtual, tal cual como sucede entre host y host, pues así mismo llevarlo a una capa superior, haciendo uso de los edge e interconectándolo contra nuestros routers físicos y usándolos como un backend de IP. No me quiero extender mucho más en este tema, pero sí hacerles ver que existen una infinidad de cosas que podemos hacer incluso con terceros. Esa ya es un tema de inserción que podemos hacer de servicios de terceros, como Palo Alto, por ejemplo, en clientes que están un poco más avanzados con este tema y podemos revisar cómo insertar servicios de networking virtuales dentro de esta capa. Muchos clientes están utilizando esto también en un producto que se llama NSXT, que ya es para cloud e interconexión de un cloud privado
hacia un cloud público y así poder mover cargas en caliente del cloud hacia un sitio, hacia nuestro data center principal. Sin más, si tienen alguna consulta, por favor, nos la escriben por el chat y la vamos revisando con Jorge. Gracias, Pablo. Si pudieras decirme en una oración, digamos, ¿cuál es como la principal ventaja de NSX? ¿Qué me dirías? Que es la abstracción que teníamos con cómputo, hoy en día está en redes. Esa es la principal. Así es. Hay un tema de seguridad muy, muy importante. Eso es para mí, de lo más fuerte que tiene NSX está no solo en movilidad y flexibilidad que nos da hoy en día, sino en el tema de seguridad. La forma en que NSX nos ayuda a mejorar la seguridad de nuestros centros de datos. Hoy en día también se integra muy, muy fuerte NSX. Bueno, se complementa NSX con Platinum, que es un licenciamiento que trae App Defense, que igual para los clientes está tomando mucha relevancia estos temas de seguridad. Esto es natural porque cuando le preguntamos a la gente de seguridad si saben qué es lo que sucede en el tráfico este-oeste de una plataforma virtual, regularmente nos contestan que no saben, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque le han dejado toda la tarea de networking a la gente, a nosotros de infraestructura, y ellos nunca se han metido. Incluso la misma gente que ve networking físico, en muy raras ocasiones se mete a ver las plataformas virtuales y a comprender incluso nuestros switches estándar tradicionales o switches distribuidos. Entonces es típico que no contemos con más seguridad en ese mundo. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo que quiera consultar. Negativos. Pues bueno. Gracias, Pablo, por la participación. Gracias a todos por acompañarnos en esta semana. Recuerden que como todas las semanas, el próximo jueves tenemos una Tech Morning. En ese caso va a ser, si no estoy mal, Cloud Foundation, ¿verdad, Pablo? Es correcto. Bueno, Cloud Foundation es básicamente la suma de los diferentes productos, se podría decir, ¿o no? Asimismo es incorporar a la virtualización de cómputo, la virtualización del storage, la virtualización de networking, incorporar toda la parte de automatización y así pues ya empezar a ver los temas de cloud privado. Ok. Bueno, pues gracias a todos por participar. Hoy creo que vamos a terminar un poco antes la sesión. Creo que hay una, miramos. Nos pregunta César Elizondo si existe alguna empresa de gobierno de Costa Rica que esté utilizando esta solución. Déjame pensar. ¿Alguna empresa de gobierno en Costa Rica? Sí, seguro. Bueno. No sé si podemos decir nombres, ¿no? Realmente no sé. Pero sí existe. Sí existe. Ya hay empresas con virtualización de networking en gobierno en Costa Rica. Bueno, hay una empresa que es nuestro cliente que ya tiene una nube privada, según entiendo. Incluso sí. Sí existe, César, aunque no podemos decir quién es. Nos pregunta Rolling, en este producto, ¿cómo es el licenciamiento? O sea, ¿qué sabores hay, digamos? Bueno, como comentaba, existen diferentes tipos de licenciamiento.
Déjenme ver, voy a sacarlo por acá. Existen diferentes tipos y va a depender mucho de las necesidades. Así está el licenciamiento, yo no sé si lo ven ahí, es un Sí, se mira. datasheet, ¿sí? Ujú. Dependiendo de qué querramos hacer y de por dónde querramos empezar, pues así existen diferentes tipos de licenciamiento, ¿sí? Estándar, Professional, Advanced. Professional incluso es el más nuevo y se creó en medio del estándar y Advanced justamente solo para cumplir con interconexiones de cloud, de Azure y AWS. Y con déjenme revisar, a ver si lo logro ver, que lo tengo en una pantalla por arriba. Con este fin en particular, ¿sí? Con el firewall distribuido, cosa que no se tiene en estándar, sino que ahí empezamos nada más con la parte de switches y routers, pero no con un firewall distribuido. Entonces, por eso se crea el Professional. Pero existen todos estos, ¿sí? Existe incluso para oficinas remotas. Hay un licenciamiento específico para esas oficinas, así como existe el licenciamiento de hipervisor. Existe para NSX. Lo que nos toca revisar es cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes y poder ofrecer lo mejor. Si necesitamos load balancing, observen que, por ejemplo, nos tenemos que ir a Advanced. Y asimismo, la idea es, si necesitamos ese balanceador de cargas, que aprovechemos las diferentes y las demás características para explotarlas al máximo si elegimos ese tipo de licenciamiento. Pero estas son las licencias que existen. El datasheet lo pueden bajar, lo pueden ver haciendo una búsqueda rapidita en Google para ver qué tipos de licencias existen. Ok, mira, y una consulta adicional. En cuanto al proceso de implementación, digámoslo así, si yo compro el licenciamiento, el primero, ¿cuál era? No me recuerdo el nombre. El El estándar. estándar. Porque, digamos, quiero probar el producto, no me alcanza mi presupuesto y me voy a entrar por ese. Yo al siguiente año podría comprar Professional. Es correcto. Realmente lo que va haciendo, bueno, incluso a diferencia de el hipervisor, que a veces es necesario hacer un poco más de implementación, es incorporarte más características. O sea, el producto es el mismo, el motor es exactamente el mismo, solo te va incorporando características. Ya podemos crear, por ejemplo, una VPN, entonces ya en un Professional puedes crear una VPN tanto de capa 2 como capa 3, por ejemplo. Ah, bueno, ya necesito eso, paso al Professional. Sí, puedes ir Ok. subiendo año con año. Mi recomendación con todos los clientes es que para hacerlo en orden, que se trate de hacer cualquier upgrade cuando se esté muy, muy cerca, lo más cerca posible de las renovaciones. Eso lo recomiendo con todos los productos de VMware. Y después buscar cotérmino para el tema de soporte y suscripción, que es vital con todas las licencias de VMware. Ok. ¿Alguna duda adicional que tengan, señorones que nos acompañan, señoritas, señoras, señoritos? O terminamos aquí el webinar. Este es el producto, solo para terminar, Jorge, este es el producto que les comentaba, vRealize Network Insight, que también existen diferentes sabores, ¿sí? Pero el Advance, arrancar con el Advance es ideal para los proyectos de NSX. Este viene en el Enterprise Plus, sin embargo, tengo muchos clientes que han adquirido licenciamiento Advance con, o sea, de NSX con vRealize Network Insight Advance.
que es un poco más barato, curiosamente, por todas estas características que no tiene el Advance, que comprar el Enterprise Plus que trae las dos soluciones. Ok, ok. Mensaje de cierre, don Pablo. El mensaje de cierre es que no dejen de revisar herramientas de virtualización de redes. Sin duda, no puedo decirles que es el futuro porque ya tiene bastante tiempo, así es de que Es el presente, vos. sí, realmente, así como antes uno se preguntaba qué cliente no tenía virtualización en el centro de datos para servidores a nivel cómputo, pues hoy en día la pregunta es quién no tiene virtualización de networking. Eh, entonces no dejen de voltear a ver un poco de las necesidades o podemos tener una sesión, como les decía, uno a uno para entender su centro de datos, qué necesidades podrían tener y empezar a voltear a ver la virtualización de redes. Ok, muchas gracias, Pablo. Te esperamos aquí la otra semana. Perfecto, Gracias Jorge. por estar en la sesión Buen y día. espero que nos acompañen la próxima semana en Tech Mornings.